Buenos días a todas las personas que nos siguen por internet. El día de hoy nos toca el capítulo de cirugía general, y por la tarde y en la noche tenemos lo que es traumatología. En esta oportunidad me toca presentar al doctor José Caballero Alvarado. Él es jefe del Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos del Hospital Regional Docente de Trujillo, profesor de la Universidad Privada Antenor Orrego del curso de cirugía, miembro de la Sociedad Panamericana de Trauma, certificado en ATLS, ACS, es investigador CASH 2 OMS de la Universidad de London y es investigador POIS 2 de la Universidad de McMaster. Él nos va a disertar el día de hoy todos los temas relacionados al capítulo de cirugía, que podemos encontrarlos en nuestra página web, así como de temas también relacionados al trauma, que es su especialidad. Doctor, sea usted bienvenido, lo dejo en uso de la palabra para todos los alumnos. Muy buenos días. Hoy día vamos a tratar algunos temas de cirugía. El primer tema y una de las patologías quirúrgicas más frecuentes en la emergencia es la apendicitis aguda, que es el tema que nos ocupa en primer lugar. Como dice referencia, la apendicitis aguda es la urgencia más frecuente en cirugía general de emergencia y actualmente es de pronóstico muy favorable, salvo que haya alguna complicación en la que el paciente acuda tardíamente con un cuadro de peritonitis generalizada complicada que puede incrementar la morbilidad e incluso hasta la mortalidad, aunque esto ha venido disminuyendo progresivamente en el tiempo. Se refiere de que la apendicitis aguda es una inflamación del apéndice secal cuya fisiopatología está relacionada en la gran mayoría de los casos a una obstrucción de la luz apendicular. El apéndice secal es una estructura que tiene 60% de folículos linfoides y en el 60% de los casos está relacionado esta obstrucción a la hiperplasia. 35% está relacionado a fecalitos o apendicolitos, 4% a cuerpos extraños, 1% a estenosis, tumores e incluso pueden haber hasta presencia de parásitos como una causa de obstrucción. Como ustedes pueden observar, todas estas son las condiciones que pueden provocar una obstrucción, que es el punto de partida para el inicio de la inflamación. Anatómicamente, para ubicarnos, ustedes pueden ver el marco colónico. Este es el ciego, este es el ilion distal, y el ilion distal se comunica con el ciego a través de una válvula que se llama la válvula iliocecal. Justamente en esta estructura del ciego, ahí se encuentra el apéndice secal, ¿no? Que una manera en la que los cirujanos podemos ubicarla es localizando esta estructura longitudinal que se llama tenia. Cuando nosotros ubicamos la tenia, nosotros la cogemos y comenzamos a descender hasta llegar a la base. Una vez que llegamos a la base, nos encontramos con el apéndice. Ese es un reparo anatómico muy importante y fue pregunta de examen hace algunos años para la residencia. ¿Cómo localizar el apéndice? Identificando la tenia. No la válvula, no el ilion, sino la tenia. Este es un diagrama donde nos dividimos toda la estructura abdominopélvica en 9 áreas y podemos referir de que en la parte del hipogastrio ahí se encuentra la estructura apendicular. Ahí miren ustedes, ya haciendo localización con otras estructuras. Esta es la parte del hueso coxal, esta es la parte del ilio, y dependiendo de la localización de esta estructura apendicular, uno puede tener diferentes comportamientos clínicos del paciente. Ahí está, miren. Anatómicamente hay un meso que se llama mesoapéndice, que es una estructura que va desde el ilion distal hasta la parte de la base apendicular.
en este mesoapéndice se encuentra una arteria que se llama la arteria apendicular. Ya haciendo un corte para poder visualizar la parte interna de la estructura cecal, miren ustedes, se puede ver cómo la parte interna del ciego, ahí se encuentra un orificio, que es el orificio pendicular, que justamente por aquí puede ingresar un fecalito, puede haber una hiperplasia folicular, puede ingresar un parásito, un cuerpo extraño, que ocluya la luz y inicie todo este proceso o este procedimiento inflamatorio. En relación a la ubicación del apéndice, hay diferentes ubicaciones. Miren ustedes, hay una ubicación retrocecal, que es la que estamos viendo aquí. Hay una ubicación subcecal, una ubicación pélvica, una ubicación preileal y una ubicación postileal, o también llamada retroileal. Según los libros americanos, la ubicación más frecuente es la ubicación retrocecal. Sin embargo, eso es lo que refiere la literatura americana, pero en nuestra casuística nosotros vemos que las más frecuentes son la subcecal y la pélvica. Ahí está, lo mismo para que ustedes puedan ver la distribución. Miren, lo que les hacía referencia, el 64% es de ubicación retrocecal y esto corresponde a una literatura americana, a los libros americanos refieren, ¿no? Y como les hice referencia, en la parte, el apéndice en posición pélvica queda en segundo lugar, pero en nuestra casuística nosotros vemos que estos dos son los más frecuentes. Aquí está la irrigación, la arteria apendicular, que es un reparo anatómico muy importante cuando hacemos la extracción del apéndice. Tenemos que hacer una ligadura de esta arteria que se encuentra no visible, sino dentro del mesoapéndice. Y que ya sea el abordaje por vía laparoscópica o convencional, nosotros tenemos que hacer un control de esta arteria para evitar que haya un sangrado posterior, ¿no? Miren ustedes, también en esta imagen se puede ver la tenia. Si vamos descendiendo, miren cómo se continúa con la base y con el apéndice. Por eso es que el reparo anatómico de la tenia es muy importante para la localización del apéndice. Lo mismo, voy a tratar de avanzar. Miren, aquí como les hacía referencia, todo el mesoapéndice y ahí está la arteria apendicular. Entonces, en relación a la fisiopatología, miren, la obstrucción de la luz apendicular provoca una acumulación de moco. Esta acumulación de moco va a provocar que haya una distensión y un aumento de la presión intraluminal por la relativa inelasticidad de la serosa. Esta distensión va a provocar una obstrucción del drenaje linfático, y no solamente del drenaje linfático, sino también dependiendo del avance en el tiempo de la parte venosa y la parte arterial. Pero inicia con la obstrucción del drenaje linfático, que esto va a llevar a un edema, acumulación del moco del apéndice infiltrado plasmoleucocitario en las capas superficiales, que los patólogos lo utilizan para determinar el grado de apendicitis. De tal manera que se inicia con una apendicitis aguda congestiva o catarral, que es la apendicitis aguda no complicada, y que va a dar un dolor visceral, un dolor difuso que generalmente en los pacientes lo vemos en la parte epigástrica o en la parte periumbilical. Al aumentar la distensión por éstasis y acción de las bacterias que proliferan en este moco que está provocando la obstrucción, esto se va a
hay diapédesis bacteriana y aparición de úlceras en la mucosa. Esto corresponde a este estadio que se llama apendicitis aguda supurada o también llamada flemonosa, que es una apendicitis aguda no complicada y que, dicho de paso, es la que con más frecuencia vemos en los pacientes que llegan a los servicios de cirugía y que corresponde también a un dolor visceral. Esa persistencia de la infección y ese aumento de la secreción lleva a una obstrucción de la circulación venosa que conlleva a isquemia y diseminación por toda la pared y se produce difusión del contenido a la cavidad. Esto ya nos está hablando de una apendicitis aguda supurada con un dolor diferente, mientras que aquí no complicada, aquí ya hay un dolor somático y por eso que estos pacientes ya manifiestan un dolor localizado en la fosa ilíaca derecha, a diferencia del anterior que todavía corresponde a un dolor visceral. Luego de la trombosis venosa se produce una oclusión arterial en la pared con necrosis y gangrena, eso se llama necrobiosis, y esto corresponde a la apendicitis aguda gangrenada, que ya en la literatura lo refiere como una apendicitis aguda complicada. La apendicitis aguda no complicada es la catarral y la supurada que hice referencia anteriormente, y la apendicitis aguda gangrenada y posteriormente la perforada ya corresponden a apendicitis aguda complicada. En la parte de la perforada, los infartos en la pared apendicular permiten el escape de bacterias y la contaminación de la cavidad abdominal porque hay una salida del contenido de la luz apendicular. Y esto provocado por la presión elevada que va a provocar la perforación en algunas zonas que están gangrenadas. Como ustedes han podido observar, existen diferentes estadios de la apendicitis: catarral, supurada, gangrenada y perforada. Las dos iniciales son las no complicadas y las dos finales son las complicadas. Sin embargo, esta apendicitis aguda puede cursar con alguna complicación, como por ejemplo peritonitis localizado focal, peritonitis generalizada, un plastrón o una masa apendicular y un absceso apendicular. Esto son algunas complicaciones luego de una apendicitis aguda perforada. La peritonitis localizada o focalizada es la contaminación de un solo espacio de la cavidad abdominal, obviamente en el cuadrante inferior derecho porque ahí está localizado el apéndice. Pero cuando esto se hace ya extenso o extensivo a otros espacios, aparece lo que se llama la peritonitis generalizada, que es la contaminación de más de 2 espacios de la cavidad abdominal. En algunos casos el organismo trata de autolimitar esta infección y provoca lo que conocemos como un plastrón apendicular. Esto es cuando el epiplon y o los intestinos circundantes tienden a autolimitar esta perforación, es decir, tratan de evitar de que esta infección se disemine y de esa manera se forma lo que conocemos como un plastrón apendicular. Sin embargo, en algunos casos este plastrón que se forma acumula pus y a eso se le llama absceso apendicular. En relación a la bacteriología, miren ustedes, las bacterias comúnmente aisladas en la apendicitis perforada. Miren el tipo de bacteria. Tenemos las bacterias anaeróbicas y las bacterias aeróbicas. Dentro de las bacterias anaeróbicas, la más frecuente obviamente es el Bacteroides fragilis. En los aeróbicos, la E. coli. Entonces, cuando hablemos de apendicitis aguda hay que pensar en Bacteroides fragilis y en E. coli, tanto anaeróbicos como aeróbicos, ¿no? Y hay también algunos gérmenes o microorganismos comunes que se encuentran en pacientes con apendicitis aguda y ahí se referencia ampliando lo anterior, ¿no? La flora apendicular constante toda la vida, hay esta excepción, Porphyromonas gingivalis solo se observa en los adultos. Los síntomas que presenta el paciente
dolor abdominal es difuso en el epigastrio bajo o en el área umbilical, así se inicia, moderadamente intenso, constante. Hay cólicos intermitentes que pueden presentar y después de 1 a 12 horas, más o menos en promedio entre 4 a 6 horas, se localiza el dolor en el cuadrante inferior derecho o en la fosa ilíaca derecha, dependiendo si estamos dividiendo el abdomen en 4 partes o en 9 áreas, ¿no? El tiempo promedio entonces para que el dolor epigástrico o periumbilical se localice en la fosa ilíaca derecha es en promedio 4 a 6 horas. La anatomía del apéndice va a permitir que haya una variación en el inicio del dolor. Si, por ejemplo, el apéndice es un apéndice largo con la punta inflamada, el dolor puede incluso llegar hasta el cuadrante inferior izquierdo. Si el apéndice es retrocecal, el dolor va a estar referido en la parte del flanco o en la parte de la espalda, y a veces esto puede confundirse con un cólico renal o con una pielonefritis. Si el apéndice es pélvico, el dolor es suprapúbico, haciendo semejar de repente a una cistitis. Y si el apéndice es retroileal, puede haber un dolor testicular o irritación de la arteria espermática y el uréter, de tal manera de que existe una variación en el inicio del dolor dependiendo de la anatomía o de la ubicación del apéndice. Esto es muy importante para los diagnósticos diferenciales. La mala rotación intestinal, que es una condición relativamente poco frecuente, el dolor es un dolor confuso. El componente visceral se halla en la localización normal, sin embargo, el componente somático se reconoce en la parte del abdomen que se detuvo la rotación del ciego. Incluso puede haber hasta en el lado contralateral, ¿no? Aparte del dolor abdominal, también el paciente va a presentar anorexia en el 95% de los casos, vómitos 1 o 2 veces al día, estreñimiento y diarrea en los niños. Es decir, se inicia con dolor abdominal, pero se van adicionando algunas otras condiciones, dentro de ellas la anorexia. Una apendicitis sin complicación rara vez aumenta más de 1 grado centígrado en relación a la temperatura. La frecuencia de pulso normal o apenas puede haber una elevación. El paciente trata de buscar una posición supina, los muslos hacia arriba, como un mecanismo de defensa. En el cuadrante inferior derecho, el apéndice inflamado y en posición anterior puede provocar lo que conocemos como un punto de Madburne, que es la hipersensibilidad máxima en la zona de la fosa ilíaca derecha. Hay una hipersensibilidad de rebote directo, que lo conocemos como Bloomberg positivo, es decir, una irritación peritoneal localizada. El signo de Robson es en el cuadrante inferior izquierdo cuando se ejerce presión a la palpación en el cuadrante inferior izquierdo. El signo de Robson, nuevamente repitiendo, yo presiono el cuadrante inferior izquierdo y el paciente presenta dolor en el cuadrante inferior derecho. A eso se le llama signo de Robson. Y la hiperestesia cutánea, esto por la inervación de los nervios raquídeos, T10 al T12 en el lado derecho. Esto puede provocar piquetes con aguja o levantar con suavidad la piel entre los dedos índice y pulgar, ¿no? Lo más conocido es Madburne, Bloomberg, Robson. Pero también puede haber resistencia muscular a la palpación de la pared del abdomen. Hay una defensa voluntaria, aumenta el espasmo muscular. El signo de psoas es un signo que podemos encontrar cuando el apéndice es retroileal y está descansando sobre este músculo psoas. Entonces hacemos que el paciente se acueste sobre el lado izquierdo y extienda con lentitud el muslo derecho. Al estirar o al extender con lentitud este muslo derecho, con estiramiento del músculo psoas ilíaco, si el apéndice está sobre este músculo, entonces aparecerá un dolor y eso se llama signo de psoas. El signo del obturador, flexión y rotación externa del muslo derecho en decúbito supino, provoca dolor en el hipogastrio. También hay otro signo, el signo de Ten Hoorn, el signo de Aron, que ya son algunos signos clásicos, pero que no lo vemos o lo evaluamos con frecuencia. Ahí está resumiendo todo lo que he referido. Miren,
McBurney, Lams, Lesene, Morris, Bloomberg, todos los signos que se han descrito hasta la fecha y todavía hay más. Algunos, como vuelvo a repetir, son muy utilizados, Robson, Bloomberg, Lams, McBurney, y otros ya son clásicos que se encontraron en algunos casos específicos o especiales, ¿no? Que por cultura general hay que conocerlos. Ahí está, miren ustedes, una serie de signos, Aarón, Soas, Dunphy, Baldwin, son todos los signos que ustedes por cultura general deben conocerlo. Obviamente sería mentirles si le decimos de que un cirujano evalúa todos estos signos cuando llega un paciente con apendicitis. No es así. Hay unos datos de laboratorio, los pacientes presentan leucocitosis, hay que siempre hacer un examen de orina para descartar una infección urinaria. El PCR es un elemento que se pide, se solicita en estos pacientes para evaluar si hay un cuadro infeccioso de por medio, aunque es muy inespecífico. También hay estudios de imágenes. El estudio de imagen que se hace con mayor frecuencia para apendicitis es la ecografía, ¿no? Tiene una sensibilidad que oscila entre el 55 al 95%, con una especificidad que oscila entre el 85 al 98%, ¿no? Y la característica es que hay una lesión en diana o la presencia de un apendicolito. Ahí está, miren, esta es la imagen en diana, ¿sí? Es como si hubieran dos monedas, y aquí hay un signo de doble pared, y acá se puede ver el fecalito, ¿no? Entonces son imágenes que refleja una ultrasonografía. En Estados Unidos tienen el hábito de realizar una tomografía a todos los pacientes, y aquí por cuestiones económicas no lo hacemos. Sin embargo, existen muchos artículos que hablan acerca del uso de la tomografía en los pacientes con apendicitis aguda. Y miren ustedes, con una sensibilidad y una especificidad muy alta, ¿no? Con una precisión diagnóstica que va desde el 90 al 98%. Ahí está, este es un corte tomográfico transversal. Aquí se puede visualizar la zona pendicular comprometida, ¿no? Ahí está, miren, con un absceso ya ahí. Ahí está lo mismo, ahí se puede ver perfectamente. Entonces, aquí tienen ustedes algunos criterios en relación a diferentes escalas que se han ido diseñando como instrumentos clínicos para poder hacer el diagnóstico. Por ejemplo, tenemos el score de Ripasa, ¿no? Tenemos el score de Alvarado, que es el que más utilizamos, el más sencillo y que ha sido modificado, ¿no? Y hay otros scores más, el score de Oman, etcétera, etcétera, ¿no? El score de Skellinen, que son diferentes instrumentos, pero el más utilizado es el de Alvarado. El tratamiento, entonces, una cobertura antibiótica, profilaxis las primeras 2 horas antes de la cirugía, y después de hacer una resucitación adecuada, los medicamentos que más utilizamos es el metronidazol con la clindamicina, y podemos utilizar también ciprofloxacino, gentamicina o ceftriaxona, ¿no? Ahí está, miren ustedes. Dependiendo de si es perforada o no perforada, la apendicectomía puede seguir cualquiera de estos caminos. Hay incisiones. La más utilizada es la incisión de Rocky Davis, que es una incisión transversal, la aponeurosis, músculo de la pared, hasta llegar al peritoneo, ¿no? Ahí está. Hay una incisión paramediana, una incisión mediana en la línea alba. Entonces hay diferentes accesos, pero el más utilizado a la fecha es la incisión de Rocky Davis. Y en relación a las técnicas, hay 2 técnicas. La técnica convencional, que es la que ustedes están viendo acá, lo que les hice referencia al inicio. Aquí está la arteria pendicular, por eso que hay que hacer se liga, liberando el meso del apéndice, y uno puede proceder a hacer la incisión y hacer la apendicectomía.
Sin embargo, también hay una técnica laparoscópica, ¿no? Que tiene sus ventajas y sus desventajas. Y en relación a la apendicectomía laparoscópica y convencional, ha habido muchos trabajos en los que han demostrado de que la apendicectomía convencional cursa con una mayor incidencia de infección del sitio operatorio superficial, y la apendicectomía laparoscópica cursa con una mayor incidencia de abscesos intraabdominales en relación al otro, ¿no? Entonces, de tal manera de que no podemos decir que una es mejor que otra, existen algunas bondades para cada una de ellas, y depende ya de los protocolos que existen en cada hospital o cada cirujano, ¿no? Estas son algunas imágenes de apendicectomía laparoscópica, ¿no? Que prácticamente sigue la misma dinámica que la apendicectomía convencional. La única diferencia es que el acceso es por vía laparoscópica. Ahí están los puertos que se colocan. Igual, ¿no? Se corta, lo mismo, se puede retirar a través de una bolsa, ¿no? Se hace lavado, el drenaje. Incluso la apendicectomía ha demostrado poder hacer un mayor control de lavado, ¿no? En la apendicitis aguda sin perforación, 5% de casos hay complicaciones. En la perforada hay aproximadamente un 30% de complicaciones, ¿no? Entonces esto es lo referido a la parte del apéndice, de la apendicitis aguda.